En este video vamos a hablar sobre el registro del contrato de trabajo y el empleo no registrado como una de las principales problemáticas que afectan obviamente al mundo laboral. En cabeza del empleador es una de las principales obligaciones que tiene el empleador, en realidad tiene que ver con esto de llevar libros, que todo empleador, independientemente del número de empleados que ocupe, está obligado a llevar un libro especial, registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Que ese libro, a su vez, debe estar, obviamente, en el lugar del trabajo, y obviamente ese libro también puede llegar a ser un objeto de la pericial contable que realiza un perito contador. Y el artículo 7 de la ley 24.013, que es la Ley Nacional del Empleo, establece que el contrato está registrado cuando el empleador inscribe al trabajador en el libro especial del artículo 52 de la LCT o en la documentación laboral que hace a sus veces y queda afiliado al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y a la obra social correspondiente. Asimismo, también es importante aclarar que esta disposición normativa establece que debe registrar el contrato de trabajo ante la AFIP y además ante la obra social que corresponda al trabajador. Esto también es una de las obligaciones principales en cabeza del empleador. Y el libro que hace mención, el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, es un libro cuyas hojas están rubricadas por la autoridad de aplicación, es decir, por el Ministerio de Trabajo, en el que se deben asentar los datos de identidad de ambas partes, es decir, del trabajador y del empleador, y aquellos datos que tienen que ver con la relación laboral. En ese caso, los datos a consignar tienen que ver con la individualización íntegra y actualizada del empleado, el nombre del trabajador, su estado civil, fecha de ingreso y egreso, las remuneraciones mostradas y recibidas, la individualización de personas que generan derecho a la percepción de asignaciones familiares, demás datos que van a permitir una evaluación exacta de las obligaciones y otros que puedan básicamente establecer la reglamentación. Y asimismo está prohibido alterar los registros correspondientes a cada trabajador, dejar blancos, espacios, hacer interlineados, raspaduras o enmiendas deben ser salvadas en el cuadro de espacio respectivo y tienen que tener la firma del trabajador a que se refiere el asiento y control de autoridad administrativa y tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar foliatura del registro. Y esto es un instrumento que el empleador tiene el deber o la obligación de llevar como garantía de ciertos derechos. Los principales son el libro especial del artículo 52, un registro único, por ejemplo, un personal de pymes, las planillas de horario del artículo de la ley 11.544, los recibos de pago. El artículo 140 del LCT establece esto de los recibos y también debe tener constancia de CUIL y la clave de alta temprana. En cuanto existe una presunción, ¿no?, que está dispuesta en el artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se genera a favor del trabajador en caso de que la empresa no lleve libros, ¿no?, ni exhiba la documentación legalmente exigida, puede ser desvirtuada por prueba en contrario. Esto es una presunción iuris tantum. ¿Qué quiere decir esta presunción iuris tantum? Que se genera a favor del trabajador, por ejemplo, en el caso de que las empresas lleven libros, si no exhiben esos libros al momento, por ejemplo, de una pericial contable, en ese caso se genera una presunción a favor del trabajador acerca de la veracidad de los hechos alegados oportunamente que deben estar en ese supuesto libro, ¿no? Ya el artículo 56 de la Ley de Contrato de Trabajo otorga al juez la facultad de establecer las remuneraciones del trabajador, al establecer que en los casos de que se controvierta el monto de las remuneraciones y la prueba rendida fuera insuficiente para acreditar lo pactado entre las partes, el juez podrá, por decisión fundada, fijar la importación del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada caso, ¿no? Esto es una de las facultades que tiene el juez y que se relacionan, según mi modo de ver, con el principio iurea novi curia, es decir, que el juez conoce el derecho y básicamente tiene que ver también con una interpretación que se puede llegar a realizar acerca de las remuneraciones que le corresponden al trabajador. También es importante destacar básicamente que puede tener una interpretación amplia o restrictiva con respecto a las remuneraciones. En ese caso, por ejemplo, una interpretación amplia considera que ciertos conceptos remunerativos tienen ciertos conceptos
o rubros tienen carácter remunerativo y hay ciertos conceptos que no lo tienen directamente, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver también con la base de cálculo que se va a utilizar. Por ejemplo, se puede llegar a decir que existen ciertos rubros que son remunerativos, otros no remunerativos, y esto genera una controversia. Por ejemplo, el caso del pago de bonos extraordinarios, o el caso, por ejemplo, de la medicina prepaga que paga el empleador, si estos son concebidos como, por ejemplo, beneficios sociales del artículo 103 bis, o forman parte directamente de un rubro remunerativo y por lo tanto de una base de cálculo. Pero esto es una discusión que puede llegar a darse con respecto a cómo de alguna manera se lleva a cabo una liquidación laboral. El empleo no registrado y efectuosamente registrado, ¿no? Estamos hablando de una situación del trabajador no registrado, es de total desprotección, no está cubierto por la legislación laboral ni por la seguridad social y carece de cobertura médico-asistencial para él y su familia, ¿no? Y no tiene derecho tampoco al cobro de salario familiar, seguro de desempleo y obviamente que tampoco va a tener derecho a cobrar ningún tipo de indemnización en el caso de sufrir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. La falta de registro es un disvalor que se proyecta a todo el orden social, implica una evasión fiscal y previsional. También constituye para algunos doctrinarios, como por ejemplo Grisolía, una competencia desleal con los empleados que cumplen sus obligaciones y una pérdida de ingresos de los sindicatos por falta de pago de las cuotas sindicales. ¿Por qué lo analizan desde la competencia desleal? Porque, por ejemplo, un empleador que tiene a su cargo varios trabajadores no registrados, cuyos contratos de trabajo no se encuentran registrados, esto quiere decir básicamente que no está evadiendo sus obligaciones impositivas, tributarias, y por lo tanto de alguna forma está ahorrando y obteniendo de alguna forma también cierta solvencia en comparación de aquellos empleadores que sí tienen a todos los contratos de trabajo con sus trabajadores totalmente registrados ante los organismos correspondientes, ¿no? Varias normas entraron en vigencia en los últimos años con la finalidad de combatir el empleo no registrado y paliar de alguna forma, algunas superficialmente, otras un poco más profundamente, pero se tiende a paliar básicamente los efectos negativos, no a resolver el problema de raíz. Por ejemplo, las leyes 24.013, 22.250, 25.250, perdón, 25.323 y 25.345. Pero bueno, hay leyes especiales. En primer lugar, analizar o mencionar la ley 24.013, que es la Ley Nacional de Empleo, y la ley 25.323, que tiene como finalidad principal erradicar el trabajo clandestino. La Ley Nacional de Empleo pretende la regularización de las relaciones laborales y la Ley 25.323 se limita a tener efectos sancionatorios y que se repitan en el futuro supuestamente las actitudes de los empleadores tendientes a lo que sería el trabajo no registrado, ¿no? Ya la ley 24.013 nos habla de multas o de indemnizaciones agravadas, ¿no? Se sanciona el trabajo no registrado, deficientemente registrado o la falsa fecha de ingreso, que son los diferentes artículos o principales artículos, pues tiene varios artículos, la ley 24.013. El trabajo en negro, como coloquialmente se lo conoce, es aquel trabajo que se caracteriza por la falta de registro del trabajador y del contrato. El trabajo no registrado en forma parcial, que es aquel que básicamente que el trabajador obtiene una remuneración devengada que está denunciada en los correspondientes recibos, es una parte en blanco, y percibe por otra parte una porción de ese salario de forma no registrada, es decir, en negro. Y después también sanciona lo que tiene que ver con una falsa fecha de ingreso, ¿no? Que es decir, que el trabajador comenzó a trabajar, por ejemplo, en determinada fecha, en negro, pero después, al cabo de un año, 2 años, ese contrato de trabajo recién el empleador lo denuncia ante los organismos correspondientes. Esto quiere decir que hay todo un periodo en que el trabajador trabajó de forma irregular. Entonces tenemos 3 casos: trabajo totalmente en negro, falsa fecha de ingreso y también trabajo parcialmente registrado, que sería aquel trabajo que el trabajador cobra una parte en blanco y una parte en negro. Y si se presenta alguno de estos casos, alguno de estos supuestos de los artículos 8, 9 o 10 de la ley 24.013,
el trabajador deberá intimar al empleador para que en el plazo de 30 días normalice su situación, y la intimación debe ser realizada por escrito y mientras se encuentre vigente el vínculo laboral, y se deben consignar las irregularidades de ese registro, y también como obligación tendrá en este caso el trabajador denunciar los datos verdaderos propios de la relación laboral. Este plazo comienza a contarse a partir del momento en que el empleador recibe el telegrama, en ese caso, y la carga de la prueba de la realización en tiempo oportuno de dicha intimación pesa sobre el trabajador ante el desconocimiento del empleador de la prueba instrumental. Se demuestra este extremo, se puede demostrar con prueba informativa, que tiene que ver con el libramiento de oficio al correo argentino para determinar la autenticidad y recepción del telegrama, en este caso que tiene que ver con la intimación para que el empleador proceda a registrar ese contrato de trabajo. Y se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrada cuando el empleador hubiera inscrito ese contrato de trabajo ante los organismos correspondientes. Y a su vez el artículo 47 de la ley 25.345, que es la ley de antievasión, modificatoria del artículo 11 de la ley 24.013, de la Ley Nacional de Empleo, introduce un requisito adicional para la procedencia de las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 y 15 de la ley 24.013. Además de la intimación realizada en forma fehaciente por el trabajador o por la asociación sindical que lo represente, a fin de que se proceda a la inscripción correspondiente de ese contrato de trabajo, se establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, se deberá remitir a AFIP de inmediato y en todo caso no después de las 24 horas hábiles siguientes copia de ese requerimiento. Esto quiere decir que el telegrama de intimación por el trabajo no registrado deberá ser enviado a AFIP en el plazo de 24 horas, ¿no? El artículo 8 establece que el empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo con la normativa vigente. Y en ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a 3 veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 del LST. Entonces, la base de cálculo en este caso son, primero, tomar en cuenta la remuneración devengada del trabajador, no la remuneración en negro, porque en realidad es que se va a tomar una base de cálculo amplia que tiene que ver con aquella remuneración que figura en la escala salarial de ese trabajador en concreto, y se tiene que multiplicar esa remuneración devengada por la cantidad de meses en los cuales el trabajador trabajó de forma no registrada. Pero a su vez ese resultado deberá ser dividido por 4, porque es la cuarta parte, ¿no? Entonces la base de cálculo de esa multa e indemnización es la cuarta parte de las remuneraciones mensuales del trabajador, ya sea que las haya percibido o no desde el inicio de la relación y hasta la fecha en que se realice el cálculo, o en ese caso hasta el momento del despido, que es el momento en el cual se produjo la ruptura del contrato de trabajo. Entonces, como vimos, se suman todos los salarios que le hubieran correspondido a percibir al trabajador durante el vínculo laboral y se los divide por 4. Esta multa no podrá ser acumulada con los artículos 9 y 10, pero bueno, estas dos multas 9 y 10 sí pueden ser acumulables, ¿no? O pueden ser peticionadas de forma conjunta. ¿Por qué no se acumula el artículo 8 que tiene que ver con el trabajo no registrado con las multas del artículo 9 que tienen que ver con el trabajo parcialmente registrado y las multas del artículo 10 que tienen que ver con la falsa fecha de ingreso? Básicamente porque el artículo 8 ya te habla directamente de un trabajo totalmente no registrado, no te habla de una falsa fecha de ingreso o no te habla directamente de un trabajo parcialmente registrado, te habla que la relación fue siempre de forma clandestina, ¿no? El artículo 9 de la ley 24.013 establece que el empleador que consignare en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la falsa fecha consignada, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. En este caso, el empleador cumple con los requisitos del artículo 7, pero al registrar la relación consigna una fecha de ingreso del trabajador posterior a la real, en ese caso omitiendo denunciar el periodo corrido entre la real fecha de ingreso y la fecha de ingreso falsa que hace figurar en la documentación que debe llenar, ¿no? Entonces, desde la fecha de ingreso real, sí, hasta la fecha en la cual el empleador denunció ese contrato de trabajo,
hay que contabilizar todos esos meses, todos esos periodos en los cuales el trabajador trabajó de forma no registrada y en ese caso obtener ese resultado y dividirlo por 4. Se toman todas esas remuneraciones durante ese periodo de tiempo, se las multiplica por la cantidad de meses de ese periodo y ese resultado se le divide por 4. A su vez, el artículo 10 de la ley 24.013 establece que el empleador que consignare en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador, abonará a este una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración. Este caso se trata de un caso en el cual una relación laboral se encuentra registrada pero consignando un salario inferior al verdaderamente percibido por el trabajador. Por lo tanto, existe una remuneración devengada que figura en los recibos de haberes, que está registrada correctamente, y una remuneración que el trabajador cobra en negro. Lo que se hace es tomar en cuenta esas dos remuneraciones, multiplicarlas, en ese supuesto caso, por la cantidad de meses en el cual se desarrolló este tipo de trabajo clandestino y dividir ese monto por 4, ¿no? Tenemos una diferencia ahí en la remuneración devengada y la remuneración que percibía el trabajador en negro. Algunos consideran, otros juristas, consideran también de acuerdo a una interpretación amplia que se puede tomar obviamente la remuneración devengada, que es la remuneración que figura en el convenio colectivo de trabajo y específicamente las escalas salariales, y multiplicarla por la cantidad de meses en los cuales duró ese periodo de tiempo en la clandestinidad, ¿no? Porque siempre esta remuneración devengada que figura en las correspondientes escalas salariales, en realidad va a ser superior a la remuneración que percibía el trabajador en negro. Y la mora, en este caso, se produce vencido el plazo de 30 días fijados por el artículo 11, comienza a correr a partir del día siguiente al de su ingreso en la esfera de conocimiento del telegrama y se computa en días corridos, ¿no? Esto quiere decir que el telegrama ingresó en la esfera de conocimiento del empleador en virtud de la aplicación de la teoría de la recepción, ¿no? La teoría receptiva de las piezas postales, entró en la esfera de conocimiento del empleador y en ese momento, bueno, comenzó a correr ese plazo que tiene el empleador para registrar debidamente el contrato de trabajo de acuerdo a los datos denunciados por el trabajador en el telegrama laboral de intimación. Para calcular la multa o las multas de los artículos 8, 9 y 10, sumado al artículo 15, no existe una limitación de 2 años hacia atrás y se computa en realidad la cuarta parte de las remuneraciones devengadas por los años que duró el trabajo no registrado o registrado defectuosamente. Pero tiene un solo límite temporal, es decir que hasta los 2 años anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley 24.013, que se sancionó en el año 1991, es decir, 2 años atrás, es decir, a partir del año 1989, se puede de alguna manera exigir las multas de los artículos 8, 9 y 10, es decir, que va hacia atrás la esfera en la cual, o la aplicación temporal de la ley 24.013, ¿no? A partir de 1989. Ahora, conseguir o obtener un cliente, por ejemplo, que trabaje desde el 89 a la fecha de forma no registrada es un poco difícil, ¿no? Porque generalmente este tipo de trabajos finiquitan antes o son trabajos un poco más limitados en el tiempo. El artículo 11 de la ley 24.013 fue modificado por el artículo 47 de la ley 25.345 y determina que las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente cumplimente de forma fehaciente las siguientes acciones: intime al empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso, el verdadero monto de las remuneraciones y proceda de inmediato y en todo caso no después de las 24 horas hábiles siguientes a remitir a FIP la copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. A su vez, con la intimación, el trabajador deberá indicar, como vimos, la fecha real de ingreso, las circunstancias verídicas que podrán calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador tiene total cumplimiento de la intimación dentro del plazo de los 30 días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones anteriormente indicadas. Asimismo, se establece que a los efectos de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de la ley, solo se computarán remuneraciones devengadas hasta los 2 años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia. Si por ejemplo pasa que ante el requerimiento del trabajador no registrado, el empleador
niega la existencia de la relación laboral que se le intima a registrar o desconoce la veracidad de los datos consignados por el trabajador, dirigido básicamente esta intimación a que regularice el contrato de trabajo defectuosamente registrado, el trabajador podrá válidamente disponer el despido indirecto, sin necesidad de esperar ese plazo de 30 días, ¿no? En virtud de la postura negativa por parte del empleador de forma expresa, ¿no? Porque lo que sucede habitualmente es que el trabajador envía un telegrama de intimación por ese plazo de 30 días a que se registre la relación laboral y resulta que el empleador niega la relación de trabajo y de alguna forma expresa, manifiesta en una carta documento que esa relación de trabajo nunca existió. Y por lo tanto, no tiene que esperar el trabajador 30 días para considerarse, en ese caso, injuriado gravemente y despedido por exclusiva culpa del empleador. Ahora bien, el artículo 15 establece que si el trabajador despedido sin justa causa, dentro de los 2 años desde que se le hubiera cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador tendrá el derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido. Si el empleador otorgara efectivamente el preaviso, su plazo también se duplicará y la duplicación de las indemnizaciones tendrá lugar también cuando fuere el trabajador fundado en justa causa, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los artículos 8, 9 y 10 y que el empleador acreditara de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido. Esto quiere decir que una duplicación de lo que sería el 245, el 233, el 232 y el 233, que son rubros que tienen que ver con la antigüedad, con la indemnización por falta de preaviso del artículo 232 y la integración del mes de despido. Todos esos montos, esos rubros, se van a duplicar cuando, por ejemplo, en ese caso no se proceda a lo peticionado o lo intimado por el trabajador en tiempo oportuno. Y esta norma en realidad tiene por finalidad evitar la reacción del empleador ante la intimación cursada en los términos del artículo 11 de la ley 24.013, reforzando la protección contra el despido y fijando un periodo de 2 años siguientes a la remisión de la intimación, durante el cual rige una presunción iure et de iure de que el despido, sin invocación de causa dispuesto por el empleador, tiene como propósito castigar la conducta del trabajador. Por otro lado, la ley 25.323 establece un incremento de las indemnizaciones ante diferentes supuestos, pero básicamente la ley 25.323 se aplica cuando la relación de trabajo ya está finalizada porque el empleador se adelantó y despidió al trabajador. Estas multas del artículo 1 tienen como finalidad de alguna forma castigar al empleador que por culpa de él, el trabajador tuvo que realizar determinadas acciones judiciales o administrativas. Y esto tiene que ver con una duplicación del artículo 245, que es la duplicación por antigüedad, ¿no? Básicamente. Y como vimos, esta ley 25.323 se aplica cuando no se cumplen con los requisitos básicos de la ley 24.013, que entre los requisitos básicos de la ley 24.013 encontramos lo que tiene que ver con que la relación de trabajo tiene que estar vigente, ¿no? Luego el artículo 2 de la ley 25.323 dispone un incremento del 50% sobre las indemnizaciones por antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido. Si el empleador en ese caso no paga las indemnizaciones por despido en tiempo oportuno, también este artículo 2 podría llegar a, de alguna forma, acumularse a los artículos 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.003. Esta ley 25.323 no se limita a contemplar supuesta ausencia de registración, sino que incluye los casos de registración defectuosa, las que se parecen básicamente a los casos de los artículos 9 y 10 de la ley 24.013, es decir, falsa fecha de ingreso o trabajo parcialmente registrado. El artículo, en realidad 25.323 es complementario, por ejemplo, el artículo 1 puede ser complementario de los artículos 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013, pero en realidad no consigna concretamente en qué consiste la expresión registrada de forma fehaciente o si deficiente es un sinónimo de incompleto, imperfecto, defectuoso.
También se podría sostener que alcanza cualquier otro tipo de irregularidad, ese artículo 1 de la ley 25.323, como por ejemplo la categoría laboral cuando está mal registrada, o en ese caso existe una registración defectuosa respecto al vínculo, la modalidad de contratación. El reclamo por este tipo de indemnizaciones es procedente solo después de la extinción de la relación laboral, es decir, que se tiene que cesar el vínculo de trabajo. Tratarse, por ejemplo, de un despido directo o indirecto que genere derecho a las indemnizaciones del artículo 245 del LCT, y básicamente, como vimos, tiene que estar extinta la relación de trabajo en ese caso.